¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito, dado que pasé desde un domicilio para cambiar algunas herramientas, en fin, desarrollar las tareas cotidianas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal que están permanentemente comentando, como es el caso de Miguel, Guillermo, Adriano, Tito, Cristino, entre tantos otros. Los nombro a todos, lo que pasa que son muchos y cobursa y por ahí cuesta memorizar o se torna aburrido el estar escuchando saluditos. Pero no es por una cuestión de colaboración o monetización, quiero que sepan que eso en este canal no corre. Hechas las aclaraciones del caso, dado que abro un paréntesis, como llegué a los 1000 suscriptores, YouTube empezó a tirar opciones de que si uno nombra a los amigos, a los suscriptores, pueden colaborar con un cafecito, un corazoncito, no sé. Yo en esa no participo, a los amigos los saludo desde la primera hora y pueden tener contacto conmigo a través de Facebook, Instagram, acá mismo en los comentarios, desde siempre. Desde el primer video que subí me comunico con cualquiera de ustedes sin ningún problema. Ténganme paciencia, dado que ya somos muchos y por ahí me atraso un poquito y cuando voy a responder el mensaje ya me encuentro bloqueado y que eliminaron el mensaje. Pero hago lo que puedo, muchachos. Como dije, las formalidades del caso, los nuevos amigos que se vienen acercando al canal, les doy la bienvenida. Espero que el contenido sea de su agrado. Y lo que dije anteriormente vale para ustedes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, no es malvenida. La otra noche estuve leyendo algunos comentarios de algunos videos que yo tengo dando vueltas. Este video que voy a hablar ahora data de más o menos 1 año y medio atrás, cuando me encargaba de las instalaciones de la empresa de purificadores. Estaba volviendo de una instalación en Berazategui. ¿Será el destino? ¿Será que uno medio inconscientemente buscó esa situación? La cosa es que en un momento del regreso de Berazategui a la zona de Morón, me encontré en la rotonda de Bursaco. Todavía faltaban unos 40 kilómetros. Pero como estaba en la rotonda de Bursaco, a 10, 15 cuadras se encontraba, o se encuentra hasta el día de hoy, Industrias Baco. Industrias Baco es una fábrica de volcadores que yo comento, que pasé mi infancia y aprendí un montón de cosas y tuve experiencias muy lindas como también muy feas, pero nada, por ahí no eran años del todo, llamémosle, no estaba mal que un chico de 7 años empiece a ir a una fábrica, era así. Encima, incluso, en esa fábrica todo era medio rústico. Les estoy haciendo este comentario y esta introducción, dado que, en el videíto que yo filmé, parado desde enfrente, contando un poquito la historia, se ve que está dando vueltas todavía y se comunicó mediante comentarios un muchacho que estuvo en la misma prácticamente época y prácticamente en las mismas situaciones que estuve yo. Este muchacho se llama Jorge Torres, es el sobrino de Raúl y Quique, el sobrino de Raúl e hijo de Quique Latapié, que eran excelentes pintores. Estaba el abuelo, que era el viejo Torres, que era ya de una generación más atrás, de cuando la fábrica estaba en Caseros. El sereno de ahí era mi abuelo Antonio, era sereno en esa fábrica. Y de esa época no voy a contar mucho porque no tuve tanta presencia, ni tanto contacto, ni tampoco era mucho de mi época. Pero a mediados de los 80, hasta principios de los 90, mediados de los 90,
Yo estuve, como siempre cuento, yendo desde el primer día de vacaciones de verano hasta el último día de vacaciones de verano, y del primer día de vacaciones de invierno hasta el último día de vacaciones de invierno a Industrias Baco. Arranqué con esa tarea cuando tenía 7 años, dado que bueno, como dije, antes por ahí no estaba tan mal visto que un chico tan chiquito esté haciendo sus primeras armas en una metalúrgica pesada. La fábrica en esa época, si bien había cosas, bueno, conventillos, llamémosle en forma coloquial, pero éramos como una gran familia, todos nos conocíamos con todos. Bueno, la gente de Bursaco que se empezó a acercar, empezó a trabajar ahí, dado que bueno, la fábrica, como dije, estaba en Caseros, pero en Caseros la fábrica había quedado chica, con lo que se vendió el predio en Caseros, se compró 3 manzanas y media en Bursaco, con galpón, techado, o sea, fue un negocio terrible para lo que en ese momento era el dueño, Nelson Bacola. Después, bueno, como dije, voy a describir un poquito la fábrica. La fábrica constaba de un galpón de 300 metros lineales, donde en una parte estaba todos los camiones que estaban preparándose para el proceso de montaje del equipo hidráulico. Bueno, ahí es donde yo participé varias veces, sacando lo que era la tapa para colocar lo que es la toma de fuerza. En aquel momento era muy rústica, era una toma de fuerza elemental, era un engranaje que, guiado por una leva, uno tiraba de la palanca que estaba en el interior del camión y engranaba directamente en la caja de velocidades. A veces pasaba que el camionero o la persona que estaba a cargo del camión no era del todo cuidadoso, o por ahí no tenía mucho afecto por el camión, y bueno, llegaba, frenaba y engranaba la toma directamente. Con el tiempo se gastaban los dientes de la toma, dado que bueno, había que esperar unos segundos, pisar el embrague para que no giren los engranajes, y después de ahí despacito ir engranando la toma. La toma de fuerza, las crucetas, el cardan, las bombas hidráulicas, todo eso se fabricaba en un taller de una tornería mecánica, que era la tornería de Rocha, la marca SNIR, Norberto Ismael Rocha. La verdad que excelentes equipos hidráulicos, excelente persona. Dado que yo lo conocí, tenía contacto con él, hablábamos mucho. Y bueno, después toda esa mano de obra nacional, Industrias Baco, ahí en Bursaco, le daba trabajo a, diría, decenas de talleres chiquitos, dado que bueno, no daba abasto con por ahí lo que había que producir en aquel momento en volcadores. Se hacía todo el plantel de grúas para el Automóvil Club, dado que Nelson Bacola tenía muy buena relación con los directivos del ACA, y siempre se ganaban las licitaciones. En un momento decían: muchachos, hoy van a llegar 100 F350 para hacer la grúa horquilla. Así que bueno, se estacionaban ahí en el parque y después se iban ingresando de a poco. Venían flotas para hacer volcadoras de 10, 15 camiones para el municipio de tal lado, el municipio de tal otro. Y por ahí el camión, que era de un corralón chiquitito, ese quedaba medio olvidado, medio que se le daba demasiada, no digo importancia, todos los trabajos eran importantes, pero no se lo hacía ahí, se lo hacía afuera, se le encargaba a talleres chiquitos como el de los hermanos Barriento, que estaba ahí a unos metros de la fábrica, el ya nombrado por mí muchísimas veces, taller de Corimayo.
Y bueno, la fábrica constaba de, obviamente, dobladora, cortadora, pantógrafo, serrucho hidráulico. La dobladora tenía 6 metros de alto y estaba amurada 2 metros bajo hormigón. Dado que, bueno, había que plegar chapa, cortar chapa, y no estoy hablando de hojalata, estoy hablando de metalúrgica pesada. Después, bueno, estaba la línea de los armadores, que andaba el dibujante, como si los muchachos no supiesen desarrollar el armado de lo que era el chasis, la caja en general. Eran artesanos. Estaba el dibujante que se llamaba Luis Comán, que cada caja que hacía, cada caja que se desarrollaba dentro de la fábrica, caminaba y corría y tomaba medidas. Y yo lo miraba desde mi ingenuidad de chico, y ahora lo pienso y tenía lógica. Los muchachos ya sabían hacer la tarea, y las volcadoras eran todas iguales, sacando alguna excepción que estaba en la orden de trabajo, cuando por ejemplo eran vuelco lateral, triple vuelco, en fin, había un, llamémosle, surtido de productos al mercado. Yo participé en todas las estaciones de la fábrica, dado que, bueno, iba creciendo. Mi primer trabajo ahí adentro, mi primera ocupación, porque no había problema con que uno esté, pero había que desarrollar una tarea. A las 10 de la mañana bajaba Nelson Bacola después de tomar su té y recorría la fábrica de punta a punta. Persona que estaba desocupada, parada, sin hacer nada, se lo invitaba a retirarse. Entonces, bueno, más de una ocasión tuve que agarrar una escoba y hacerme el que barría. Pero no, la tarea que se me asignaba a mí era llevar fierros desde el pantógrafo o el serrucho hidráulico a la tornería. La tornería estaba ubicada en el galpón de pintura, dado que, bueno, era un galpón larguísimo, que es este de 300 metros que le cuento, y al lado, separado por unos 20 metros, 25 metros, el galpón de pintura, que no tenía tanta longitud, pero ahí adentro estaba la tornería. Se desarrollaba la electricidad de las volcadoras y, bueno, de los camiones en sí. Y al ladito había una arenadora, que con el tiempo se dejó de utilizar. Yo en más de una ocasión, cuando andaba con los Fiat 600, he llevado hasta las puertas y las arenaba al mediodía en cuestión de segundos. O sea, estamos hablando de una metalúrgica muy pesada, o sea, era una metalúrgica heavy. Y bueno, los familiares de este amigo, de Jorge Torres, fueron gente muy querida para mí, para llamémosle mi familia, dado que, bueno, compartimos historia juntos. No pensé nunca que iba a salir gente diciendo conozco a tal o cual y ser contemporáneos de esa época. Yo tengo muy buenos recuerdos, otros no tan buenos, y mucha experiencia adquirida ahí. O sea, he desarrollado, como dije, tareas en todas las áreas. He agujereado con una máquina de agujerear, obviamente de banco, pero no era la maquinita que podemos tener acá en el banquito para 13 milímetros. He estado agujereando con mechas de 32. Tuve mis experiencias positivas, negativas. En alguna oportunidad lo comenté. La mecha me agarró la camisa. Bueno, lo único que pude hacer fue afirmarme de lo que había hasta que no me la terminó de arrancar completa. La máquina no paró. Obviamente no paran, son máquinas que no paran. Cuando conté esa anécdota, muchos amigos me decían, pero no apretaste el botón de corte de seguridad, o hay un sistema de seguridad que se denomina hombre muerto, que cuando uno se baja se apaga automáticamente. En esa época todo eso no estaba, sacando que las máquinas eran del año 42, o sea que los dispositivos de seguridad eran inexistentes. Si
sigue operando hasta hoy. Está al mando de el nieto del dueño, que la persona que nosotros conocimos como el dueño. Había otro dueño que era el padre, pero bueno, la época de Nelson Bacola creo que fue la más trascendental. Y bueno, el mandato de la fábrica se saltó una generación, dado que bueno, ahora sé que están al frente los nietos. Nelsiton, en aquel momento era Nelsiton, era un contemporáneo mío, éramos chicos, estábamos ahí adentro. Y Matías. ¿Qué pasó con el hijo? Daniel Bacola. Nunca le dieron demasiada participación. Sí trabajaba en la fábrica, pero su tarea era menor. Era la de llevar paquetes, encargarse de lo que es ir a buscar materiales. Andaba recorriendo todos estos tallercitos entre comillas, no era este tallercito, eran talleres grandes, pero no de la magnitud de la fábrica. Y él andaba por los talleres, llevando y trayendo bombas, tomas de fuerza, crucetas, o sea, se encargaba de la logística. Pero nunca proveía a lo que se denominaba la almacén de ahí adentro, que no era un almacén, un boliche, era el pañol donde estaba el petizo Ernesto Granara. Granara, en toda su vida laboral, antes de estar en Industrias Baco, fue colectivero. Él era colectivero, a mí me contó, dado que muchas veces yo lo traía desde Bursaco a La Tablada, donde él vive, o vivía, porque estoy hablando de gente grande cuando yo era pibe. Y se había dado un clima medio de amistad y me contaba que era colectivero y bueno, antes la gente viajaba colgada en el estribo y se le fue un pasajero abajo. Desde ese día nunca más pudo tocar un volante, bueno, renunció, nada, se le consiguió trabajo en la fábrica de volcadoras como pañolero. O sea, él se encargaba de que todas las herramientas que andaban dando vueltas por ahí, o dando vueltas en el sentido de que se iba a buscar tal llave, tal tubo, tal pinza, tal herramienta para determinada tarea, y bueno, él se encargaba que al terminar el día estén todas las herramientas en su lugar. Dado que bueno, la fábrica en esta época que estoy contando, como digo, éramos una familia, había elementos, me refiero a personas muy capacitadas. En la tornería estaban los Martínez, estaba el paraguayo Martínez, persona de la cual aprendí muchísimo. Cuando estuve en el industrial, prácticamente no les digo que sabía lo que me estaban enseñando, pero me faltaba muy poquito para poder rendir la materia prácticamente sin estudiar, producto de la experiencia que me volcó el paraguayo Martínez. Quiero que sepan que los apodos que estoy diciendo no son despectivos, son apodos de aquella época. Por ejemplo, Granara, que les estaba contando, todos le decíamos Granada. Granara era el apellido, Granada. Fue boxeador profesional, hizo un par de peleas con a caballo, algunas con buenos resultados, otras con no tantos, pero bueno, era su historia y era válida. Los viernes se hacía una especie de asado entre los muchachos, que había buena onda y buena afinidad, en la casilla del Sereno. Antes, todavía en esta época, no estaba lo que años después, no puedo hablar ahora porque hace muchos años que no tengo contacto con esa gente, pero en aquel momento no estaba lo que se denominaba la portería. En la portería, bueno, obviamente era el ingreso a la fábrica y desde ahí el Sereno, que en una noche era Don Mateo y en la otra era Don Fernández. Bueno,
permitía o no el ingreso de determinadas personas o derivaba a donde correspondía o autorizaba la salida. Como les estaba contando, los viernes, entre las personas que teníamos afinidad, dado que muchos estaban llegando, como la fábrica se estaba instalando en Bursaco, mucha gente de ahí no tardó en conseguir trabajo, porque era una época que conseguían trabajo todos. En Industrias Baco conseguían trabajo todos. Y bueno, comíamos un asado y el que más o menos tenía ganas se agarraba a trompadas con Granara. En el buen sentido, o sea, a él le gustaba y los muchachos se probaban. Y más de una vez, profesional y todo, lo he visto cobrar. Porque bueno, por ahí los muchachos no boxeaban muy bien, pero Granara era categoría pluma. Y nada, lo agarraba un muchacho de 100 kilos como Navarro. Navarro medía 2 metros y mis manos son grandes. Esto era una mano de Navarro. Le ponía un cachetazo que lo veían. Pero bueno, se comía el asado, se volvía a trabajar. Estaba, como dije, el galpón de pintura, donde estaba la tornería. Durante años de infancia he llevado fierros desde el serrucho hidráulico y el pantógrafo a la tornería para su maquinado. Y bueno, ahí estaba, como les comenté, el paraguayo Martínez con Tito Martínez hasta ese momento. Después, con los años, el paraguayo Martínez se jubiló, quedó Tito como maestro tornero, y trajo al hijo, que le volcó todos sus conocimientos. En el sector de electricidad estaba, no recuerdo el nombre en este momento, porque los electricistas eran muy golondrinas. No había un electricista definido para lo que eran las volcadoras, pero siempre, obviamente, había que hacer la tarea. Fui ayudante de electricista, que la verdad era una instalación elemental, que prendan los farolitos de arriba, que prendan los farolitos de costado y todo eso conectarlo al camión, obviamente. Por ahí había que desarrollar las tareas de armar los enchufes pentafásicos. El macho lo armaba cualquiera porque era un alargue. Enchufe pentafásico se le llamaba a el cable que transmitía todas las señales de luces desde el camión al acoplado, la batea, en fin. Y había que armar la hembra, o sea, había que sacar corriente de los faroles del camión, alimentar cada uno y después armar, obviamente, el macho que conecte exactamente en las otras luces. Eran tareas lindas para chicos que, bueno, con muy poca mano de obra, muy poco costo de mano de obra, se costeaba y los camiones salían bien. Yo a veces estas historias me cuido de contarlas porque hoy en día sería prácticamente imposible que un chico de 8 años esté desarrollando esas tareas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pero pasaba. Después, los 5 y los 20, venía el camioncito de Juncadela, previamente venían los custodios, que se apostaban en distintos lugares, que generalmente uno no sabía. El único que se sabía positivamente dónde estaba era el que iba a lo que se llamaba Mangrullo, que era una torre como de 20 metros, y ahí tenía más o menos una visión de 360 grados del perímetro de la fábrica. Estaban armados hasta los dientes. Bueno, una vez que los custodios estaban apostados, llegaba el camioncito de Juncadela y de entre las 3, las 15, como se le denominaba, se subía a las oficinas donde estaba la señora Mirta, que era la contadora, que ya venía de Caseros. Mirta vivió hasta los últimos años en Caseros, viajaba desde Caseros a Bursaco para seguir desarrollando la contaduría de la empresa. Y bueno, ahí entre las 15 y las 16 horas, sin un minuto más, subíamos a cobrar los muchachos. Eran épocas que uno se podía volver con el sueldo, con la quincena, se cobraba por quincena.
Y bueno, a la salida, generalmente era los días de invierno, uno ya salía de noche. Él tenía la particularidad que se entraba de noche y se salía de noche. Uno veía la luz del sol únicamente si cruzaba de un galpón a otro o si salía a comer al mediodía. La hora del almuerzo era de 12 a 12:30. Después, cuando empezó a haber como un poco de sindicalismo, cosas que no se dejó entrar nunca ahí, se extendió hasta las 13. De 12 a 13 era el horario del almuerzo. Pero bueno, como salíamos generalmente de noche, los 5 y los 20, era una total oscuridad. Y bueno, esa oscuridad favorecía a la delincuencia y al amor en partes iguales, porque siempre estaban en la puerta esperando las chicas y los muchachos por ahí se iban un rato a divertirse. Este muchacho Jorge Torres tiene historias parecidas, conoce muchos personajes de aquella época, personajes en el buen sentido, porque eran artesanos en lo suyo. Por ejemplo, en la época que yo les hablo estaba Marrari, excelente persona, Oscar Marrari. Estaba Raúl Latapie, Quique Latapie, como les dije, Granara, el viejo Boina, el Pampeano, ahí empezaban a llegar, que ya eso corresponde a otra etapa, un poco más triste y oscura de la fábrica. Triste y oscura en mi experiencia, ¿no? Yo ya era grande, si bien desarrollé algunas tareas para Baco, pero en tareas de mantenimiento me refiero, dado que había más de 10 guinches para 6 toneladas eléctricos, con una vía que recorría el galpón y claro, obviamente había que transportar las cajas volcadoras en distintas estaciones tácitas, porque no había nada delimitado ahí. Se sabía que en tal lado tal la soldaba, en tal lado tal la armaba, en tal lado tal otra cosa. Y bueno, nada, tuve una linda experiencia, quería contarla un poquito más en profundidad. Empezaron a llegar gentes ajenas a esa familia y por ahí algunos de los antiguos ya les quedaba incómodo el viaje, dado que bueno, eran toda gente de acá del oeste, había que ir hasta zona sur. Por ahí los que íbamos en auto levantábamos algunos en Puente 12. Había un muchacho que iba desde la zona de San Miguel, de José Cepaz, Lulo le llamaban y creo que se jubiló. Pero bueno, linda época. Se han desarrollado muchas tareas, he aprendido un montón. Las herramientas, que es el fuerte de todos los que están viendo y creo que se preguntan qué herramientas espectaculares viste. Y la verdad que muy pocas. No se caracterizaba por tener mucho herramentaje, dado que era una metalúrgica pesada. Las llaves que podemos tener nosotros, por más grandes que sean, por ahí se veían, pero generalmente eran llaves confeccionadas ahí adentro mismo, dado que bueno, como dije, siempre a alguno se les llevaba alguna y bueno, era así, no había demasiado control. Después ya vino una etapa más oscura en la fábrica, cuando los muchachos, los de la primera hora, se empezaron a ir, empezó a ingresar gente nueva y nada, cambió, se hizo otra cosa. Algunos se empezaron a jubilar, hubo un par de accidentes mortales ahí adentro, dado que era heavy, no era sencillo, no era fácil. Pero bueno, yo tengo lindos recuerdos, feos, como dije, medianos, con los Corimayo, los Barrientos, el viejo Boina, el Tano Sicarelli, montones de personas, y le agradezco a este amigo Jorge Torres, que bueno, me hizo que les cuente un poquito la historia de mi paso por Industrias Baco,
Que si me pongo a hablar de eso podría ser un video de 3 horas, porque cada mañana que uno entraba a ese vestuario, a esa fábrica, era una anécdota diferente. Nunca un día era igual al otro. Han pasado cosas como de llegar y que no estén los bancos para sentarnos. Se los habían llevado para hacer un cumpleaños de 15 algunos de los muchachos de ahí. Pero bueno, nada, historias como pasan en todos lados. Y fue una linda época. Después en algún momento desarrollaré algunas cuestiones más. Pero linda época y el recuerdo a Marrari, Cachaza, los Latapié, los Torres, el viejo Boina, Granara, los Navarro, porque después metió al cuñado, Monzón, un montón de personas que por ahí hoy ya me estoy olvidando y no estoy siendo ingrato con ellos. Pero bueno, nada, un videíto hablando un poco de esta historia que nació en mi infancia y bueno, se reflotó después de ese videíto de 4 o 5 minutos. Nada, las cajas antes hasta se fileteaban, había un letrista que hacía filetes en las volcadoras, el flaco Horacio. Así que bueno, nada, les mando un saludo, gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, les agradezco la paciencia. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos, vamos teniendo una conversación como la tendríamos en el taller. Un saludo.